Buen día, soy Ken Alexia Mantilla de la Universidad Francisco de Pablo Santander, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y hoy les vengo a presentar lo que viene siendo el ejercicio de ordenar a las personas de Sort People de la página LeetCode. Y acá lo que nos menciona es que se profesiona una matriz de cadenas names y una matriz heights que consta de enteros positivos distintos. Ambas matrices tienen una longitud de n para cada índice y, o sea, el nombre en la posición 0 tiene una altura en la posición 0. Eso es lo que nos quiere decir. Y también nos pide que devolvamos un array, un vector, con los nombres ordenados de manera descendente por la altura de estos mismos. Y acá nos da unos ejemplos. El código que yo realicé para este problema fue el siguiente, utilizando un map, específicamente un tree map. Eh, yo lo que hice fue con un ciclo for ir guardando uno por uno de lo que viene siendo la raíz de los nombres. ¿Cómo lo guardaba? La key que yo utilizaba era a la misma altura de ellos, ya que en la posición 0 de los nombres, digamos, aquí como en ejemplo, en la posición 0 de María, su altura era 180, ya que estaban acomodados respectivamente. O sea, entonces, lo que hice fue guardar los nombres con sus alturas en el mapa. Después de eso creé un array llamada ordenada, que es el que yo voy a retornar, y de tamaño nombres. Creé una variable de posición 0, que después la vamos a utilizar. Efectivamente no la utilizamos. Ah, no, 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 no. Eh, eh, una, vari- sí, una variable de posición 0 que luego la vamos a utilizar. Luego con el método sort de arrays ordené las alturas. Esto lo ordena de menor a mayor, hay que tenerlo en cuenta, porque con este ciclo for lo que yo hice fue empezar desde la última posición de las alturas. ¿Qué quise decir eso? O sea, empezar desde el mayor, ahí es donde estoy diciendo. Cuando la i sea mayor o igual a 0, o sea, antes de que, se, de que llegue a nulo. Y pues va decrementando. Entonces, ¿qué dice acá? Ordenada en su posición pos más más. ¿Qué quiere decir esto? Pos es igual a 0. Y más significa que le suma 1, pero después de ejecutar esta línea de código, la línea de código 12. Entonces, en ese momento es ordenada en la posición 0. ¿Qué se le va a asignar? Se le va a asignar el get alturas i. ¿Qué significa ese get alturas i? Que obtiene en alturas que está ordenada la última posición, ya que acá i es igual a la última posición. Entonces obtiene el mayor de todos. Después de que obtiene el mayor de todos, obtendría con este punto get el nombre al que está asignado esa key. Entonces, cuando obtiene ese nombre, lo guarda en la primera posición de ordenada. Y así sucesivamente. Después de eso, lo que tiene que hacer es que es el penúltimo. Entonces, de la penúltima altura, obtiene pide el key, o sea, obtiene el key de la penúltima altura y con ese key hace llamar al nombre en el map y lo guarda en la variable ordenada y sigue aumentando después. Después de que ya la tenga ordenada, ahí sí la retorno. Al correr los casos de ejemplo, acá dice que es correcto. Así vendría siendo Juan, alturas, y esto es lo que yo retorno y lo que espera. Entonces está correcto. Y al darle en entregar, me la acepta y dice que todo está bien. Listo. Entonces, eh, también se realiza un código en Java a través del IntelliJ. Y para esto yo genero unos casos. 100 casos en total. Listo. ¿Y estos casos cuáles son o cómo los tengo repartidos? Yo los reparto en 4 casos de 25 cada uno. ¿Qué quiere decir esto? El primer caso es cuando el array, tanto el nombre como la altura, están vacíos.
El segundo caso es cuando solo hay un nombre y una altura en el array, en el problema. Otro caso es cuando ya hay bastantes nombres con alturas, pero están desordenados. Y el último caso es cuando hay bastantes nombres con bastantes alturas, pero ya está ordenada. Bueno, en el vacío, ¿qué es lo que hace? Nos vamos a este parámetro llamado caso y acá dice string tipo. Pues el tipo es vacío, entonces lo único que hace es ir a este método de escribir array en archivo. Y con este parámetro, que es nombres y alturas, el tipo, o sea, sería vacío.txt. Y con estas variables. Este método lo que realiza es crear un archivo txt, ya que ahí le paso el nombre del archivo, que en este caso el nombre del archivo sería este de aquí, nombre y altura, y ahí viene siendo vacío. Y cuando creo el archivo hago un for. ¿Para qué? Para guardar, para crear nombres, alturas, pegarlas también en el archivo txt 25 veces, o sea que serían las 25 casos. Bien, creo lo que viene siendo una lista de alturas y acá creo la lista de nombres. Por medio de este while, yo lo que hago es eh, con la variable cantidad que le pasé, pero en este caso como era vacía, en el parámetro decía que era 0 y 0, entonces sería 0. Entonces si como esto nombre size no es menor a 0, entonces nunca va a entrar. O sea que esto va a ser nulo, o sea, va a ser vacío. Entonces al hacer eso, viene a esta condicional, que en este caso era 0 también. Entonces, si es igual a 1, genera alturas ordenadas. Si no, pues genera alturas aleatorias. Y a las generar alturas aleatorias con un valor que vendría siendo 0, pues tampoco entraría este while. Entonces, ¿qué va a retornar? La lista, pero técnicamente vacía. Al hacer esto, lo que hago es pegar todo lo que viene siendo el array de los nombres en el archivo, separado por espacios, y luego le hago un salto de línea. Y a su vez también hago las alturas separadas por espacio y le hago un salto de línea. Y acá tengo una excepción por si hay un error con el archivo. Y en este caso así sería el vacío. Y así sucesivamente lo haría también cuando solo es un solo caso. Mire, como viene siendo acá cantidad es 1. Entonces nos vamos para este método que vendría siendo de aquí. Como acá se pone el nombre. La cantidad si se pone, o sea, sería un solo nombre y un solo altura y el ordenado pues en 0, ya que lo queremos desordenado. Y pues solo va a ser 1, entonces no tiene nada de relevante. Entonces, cuando viene la cantidad, acá pregunta que la cantidad es 1, como es menor, porque es vacío, o sea, es 0. Entonces lo que viene siendo genera un nombre aleatorio. Es un método que yo apliqué para generar una cantidad de caracteres diferentes, como si fuese un nombre. Acá pregunto que si ya lo tiene, pues que no lo ingrese, y si no lo tiene, pues que lo ingrese. Y así sucesivamente hasta que el tamaño del array de los nombres supera la cantidad, que en este caso sería 1. Después de esto pregunto si es ordenado, lo cual es 0, o sea, sería no. Generar a alturas aleatorias para esta cantidad de nombres aleatorios. Después de eso cumple la misma función, lo pega en el archivo. Y así sucesivamente también con la desordenada, en este caso sí serían 25 nombres y 25 alturas, y la ordenada, que sería ya como un caso especial, ya que sí se utiliza la variable ordenado. Acá, pues, si le envío la variable ordenado, realizaría lo mismo que en todos los otros casos, solo que en este if entraría a este método, que es generar alturas ordenadas. Lo que realiza el método es que genera alturas, en este caso aleatorias, como acá lo hice, entre números de 150 a 199. Y después de esto, lo que hago es hacer una array list, y con ese array list lo ordeno y le doy la reversa. ¿Qué quiere decir la reversa? Al ordenarlo con el sort, se ordena de menor a mayor. Entonces, al reversarlo, los mayores quedan al inicio y los menores quedan al final. O sea, estaría ordenada de manera descendente. Entonces, al hacer esto,
simplemente retorno en la misma lista. Al retornarla, pues pego en el documento también lo que viene siendo los nombres y la altura, la cantidad de veces que haya pedido. Si corremos este código, borraré estos como para evitar confusiones. O sea, en este caso no tenemos nada, ningún documento, como se puede observar. Al darle el botón de generar, no muestra nada, no pedí que mostrara nada en consola, pero acá no genera los archivos TXT. El vacío, en efecto, hay vacíos, hay 25 vacíos, pero como son dos, entonces sería 50. Con uno solo, y se ve el nombre, y acá vendría siendo la altura. Nombre, altura, repetido 25 veces. Para la ordenada, 25 nombres, en este caso los nombres los hago en una sola letra para facilitar las cosas, y 25 alturas, separadas por espacios y que tienen un salto de línea al final. Esa es la ordenada y aquí está la desordenada. Miren, 95, 96, 98, 55, entonces eso está desordenado. De acuerdo, ya tengo el generador de los casos de prueba. Entonces nos vamos al método. El método de SortPeople es exactamente igual al que yo tengo en la plataforma de LeetCode. Listo. Entonces lo que tuve que realizar fue una implementación para leer los archivos txt y a su vez pues mostrarlos en la consola. Lo que hice fue pues a través de system.u.print mostrar en qué proceso iba y con el método leer txt le pasaba en el parámetro el nombre del archivo txt, que en este caso el primero sería el vacío. Al hacer esto lo leo a través de un file reader y un buffer reader. Le doy el nombre del txt al archivo. En el file reader paso el archivo y en el buffer reader pues paso el fr. Acá hago un while para verificar que la línea no sea nula, o sea, no agarrar nada nulo. Y aquí es donde empieza ya lo que viene siendo la lectura. Leo la primera línea, que es en el caso donde si haya algo, la primera línea vendría siendo los nombres con el punto split y este espacio en blanco. Lo que hago es agarrar cada uno de estos nombres y lo voy guardando en una posición de este array, el array de nombres. Luego al volver a leer, o sea, leer otra línea con el BR y guardarlo en el string de línea, lo que hacemos es guardar esta línea de las alturas y luego la separamos con un split y la guardamos en el string de alturas. Listo. Como el método sortPeople que yo diseñé necesita un array de enteros, entonces lo que yo hago con este for es parsearlo a enteros, pero con un condicional, ya que como tenemos un archivo txt que solo tiene vacíos, entonces lo que hago es hacer esa verificación, que la alturas, que vendría siendo en formato string, es diferente de nulo y a su vez es diferente de vacío. Entonces si parcelo entero y guárdelo en alturas int. Si no, pues muestre que el array es vacío. Y así sucesivamente hasta llenar este array. Después de esto, lo que hago es generar un array de ordenado, como está en la plataforma. Y después de esto llamo al método sortPeople y le paso el array de nombres y alturas. El método sortPeople con el array de nombres y alturas lo ordena. Y después de ordenarlo, lo que hace simplemente es imprimirlo y con un system.out.println, un salto de línea, pues lo separa. Y aquí eso como protocolo por si llega a ocurrir un error para cerrar el FR. Sí. Cuando ya le voy a ejecutar a la clase, muestra estos datos, que vendré siendo con el archivo txt vacío. ¿Cuál es el vacío? Estos 25 casos vacíos. Entonces él agarra y muestra 25 veces el array es vacío, el array es vacío, el array es vacío, hasta que se termina todo el archivo. Listo. Ahora viene con los que son de un solo dato. De un solo dato. Lo pone acá. Bueno, ¿cuál vendría a ser el primero? La L, luego la J, la P, tan, y así sucesivamente. Listo. Después de
agarrarlos de un solo dato. Viene con los de que son ordenados, que pues, como su nombre lo indica, están ordenados. O sea, así se puede ver. ZXQBR, o sea, solamente lo vuelvo a poner. Y aquí con el desordenado, pues ya sí sería un caso especial, porque podría decir que el caso mayor vendría siendo este 198, que sería la S, empezaría por S, ¿sí? Y luego vendría el 196 y 195, STN, y vendría acá STN, o sea que sí lo está organizando. Y lo imprime con los 25 casos. Y eso sería todo. Eh, no habría nada más por mencionar, ya que expliqué lo que viene diciendo la página web, lo de cómo generé los archivos TXT, los que son en los archivos TXT guardé los casos de prueba y a su vez los probé con el método sort y implementado con un main y un lector de datos. Y bueno, que tengan buen día.